Primero agradecerte Sí, por la comunicación y bueno, darte pie para que bueno puedas comentarnos lo que atraviesan estos últimos días y horas en la cuestión de que tiene que ver con los convenios y que bueno puedas explicarnos a nosotros y a la audiencia qué es lo que está pasando en ese sentido. sí, en realidad, bueno, lo que veníamos anunciando la semana pasada, que teniendo en cuenta la gran deuda que había por parte de algunos organismos, lo que hemos tenido conocimiento la semana pasada era de dos convenios que se habían firmado. Uno era con el Consejo Deliberante de Tolwyn, que lo habían hecho en 18 cuotas, la deuda que tenían con la obra social. Y después ahí a los días se hizo ya el convenio con el municipio de Río Grande, que ese es el que nos llamó más la atención porque este no pensábamos que con la deuda que había se iba a hacer un plan de pago, porque realmente necesitábamos el dinero para poder pagar todas las prestaciones que tenemos, ¿no? Pero estamos en una situación, la verdad, muy complicada porque tenemos todavía los servicios cortados, todavía no tenemos las farmacias habilitadas al 100%. Entonces la verdad que nos sorprendió, y aparte un plan de pago en 36 cuotas, ¿no? De acá a 3 años con una tasa de un 21%, que eso no se condice con la realidad que vivimos acá en nuestro país, donde sabemos claramente que los medicamentos de acá a 3 años o las prestaciones de acá a 3 años no van a valer lo mismo, ¿no? Entonces, eso la verdad que nos generó preocupación y la verdad que malestar, porque a nosotros no nos hacen parte de nada. Esto lo firma Presidencia bajo las indicaciones del gobierno de la provincia, porque eso lo ha manifestado así desde Presidencia, como que esto lo consulta permanentemente con el gobierno, que además es quien también tiene la mayor deuda con la obra social, ¿no? Es algo que lo venimos denunciando, el mismo que debe a la obra social, el responsable de cómo está hoy la obra social, es quien habilita estos planes de pago de otros deudores, ¿no? Y eso, como bien decías vos, Adriana, trae un perjuicio muy grande para todos los afiliados y las afiliadas, porque son los que licúan gran parte de la deuda que tienen con estos planes de pago. Exactamente, aparte de las cuotas que te van a ingresar supuestamente dentro de los planes, no te resuelven hoy el problema. Al contrario, te generan más problemas, porque vos estás a la espera de esa plata para poder pagar. Como para darte un ejemplo, ¿no? Hoy el municipio nos debía 3.000 millones de pesos. Nosotros debemos a las droguerías 3.000 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que hoy tenemos el dinero que tenemos a través del fondo específico que habilitó la ley 1596. Está el dinero para comprar medicamentos de alto costo, porque eso viene por goteo diario a través del AREF. Y cuando vamos a pedir cotizaciones, las droguerías no nos cotizan y no nos envían los medicamentos que solicitamos hasta que no paguemos la deuda. Que está bien, es lo lógico, ¿no? Cualquiera quisiera cobrar, porque si no, sigue manteniéndose eso y no le pagamos más. Ahora, nosotros a la droguería no le podemos decir que de acá a 3 años le vamos a pagar. Claro. Y a ¿Se entiende? y a los afiliados de la obra social que tienen los servicios ¿Qué le cortados, decimos? claro, tampoco Claro. le decís que ¿Qué en le 3 decís? años. ¿El medicamento se lo vamos a dar en cuotas? ¿Cómo hacemos? Claro. ¿Se Adri, entiende? Eso es... Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Bueno, clarísimo esto que estás diciendo con respecto a que el pago sea en cuotas. Uno no puede hacer lo mismo con las droguerías, por ejemplo. Entonces, ahí se genera un perjuicio mucho mayor que recae directamente sobre los afiliados y afiliadas y sobre el servicio de la obra social. Te hago una pregunta desde lo legal, hablando, y desde lo normativo. ¿Qué posibilidades hay de iniciar acciones legales con respecto a cómo quieren y cómo proponen ellos pagar esta deuda, o si se están agarrando de un marco legal también para hacerlo?
Mira, la ley 1596 habilitó al directorio, no a presidencia, al directorio para iniciar juicios ejecutivos a los entes deudores. Y el año pasado, en diciembre, cuando aún estaba el directorio anterior, ¿sí? En el que estaba Franco Tomasevich como representante de los activos y José María como representante de los pasivos, ellos llevaron adelante dentro del directorio la discusión y salió una resolución, que es la resolución 133 del 1 de diciembre, en donde salió, es decir, tuvo los votos a favor para iniciar este juicio ejecutivo. El tema es que por detrás, Presidencia, que lo que hizo, empezó a hablar con los entes que deben, ¿no? En enero la Agencia de Innovación Fueguina hizo un plan de pago de 9 cuotas. Ahora, febrero se habló del Consejo Deliberante de Tolwyn. Ahora, marzo se hizo con el municipio de Río Grande, ¿no? Después de todo lo que nosotros venimos denunciando, se vienen apurando todas estas gestiones. Pero lo peor aún fue lo que sucedió la semana pasada, el día miércoles, que desde Presidencia pidió a las áreas específicas, ¿no? de fiscalización y del área contable, que se hicieran las simulaciones, ¿no? Que se preparara los convenios y planes de pagos en 12, 24 y 36 cuotas de los entes que faltan todavía acordar. ¿Cuáles son? Tenés Dirección Provincial de Vialidad, tenés el gobierno de la provincia. Y bueno, cuando nosotros entramos al expediente nos encontramos con que hay 3 simulaciones con toda la deuda que tiene el gobierno de la provincia ya preparado para poder hacer la cancelación, supuestamente con este convenio, de los 9.000 millones de pesos, 9.394 millones de pesos que debe el gobierno de la provincia. Entonces, es como yo lo anuncié en la semana pasada cuando estábamos afuera de OSEP, que decía de que todo esto abría la puerta, preparaban todo esto para poder generar este plan de pago por medio de parte del gobierno. Entonces se lo dio a todos los otros organismos para que esto sea más fácil, ¿no? La semana pasada, sé que el viernes estuvieron con el municipio de Tolwyn, que tengo entendido por lo que nos comentaron de que las cuotas no se van a dar, la deuda no se va a pagar en cuotas, sino que se está tratando de cerrar un acuerdo para la construcción de un edificio ahí que no tenemos y la posibilidad de poder instalar una farmacia y demás, un acuerdo que claramente lo está llevando Presidencia y Vicepresidencia, no nosotros, pero viste que los rumores siempre llegan y cuando el río suena, dicen, ¿no? Porque piedras trae, así que claramente esto es lo que se está gestando dentro de la obra social. Y como lo dije recién, nosotros debemos a las droguerías, debemos laboratorios, debemos a las clínicas, debemos a los hospitales que están en Buenos Aires, a quienes nos venden los insumos. Esta semana se cortó la prestación de Sion, que es un centro oncológico acá en Río Grande, en donde se hacen las aplicaciones de quimioterapia por una deuda, ¿no? Tenemos una deuda de ahora, de estos últimos expedientes de 800 millones de pesos. Del año pasado quedaron como 1 millón más. Entonces, bueno, esta es la realidad que hoy tenemos. Y en vez de pensar en pagar eso para habilitarle a nuestros afiliados y afiliadas todas las prestaciones que realmente necesitan, porque están atravesados por un problema de salud que requiere que el tratamiento tenga continuidad, no que se corten como se cortan 1 mes, 2 meses porque no te llega la medicación o porque no tenés los servicios. Bueno, hoy la realidad es esta, que desde el gobierno lo que se está resolviendo es que todos los que nos deben a la obra social lo paguen en cómodas cuotas digo, ¿por qué? Porque el dinero ya lo usaron, el dinero ya lo tenían, porque el dinero ya estaba presupuestado, ¿sí? La cuestión es que direccionaron ese dinero a otros, a sus necesidades, a sus prioridades, y dejaron a la obra social en este estado, ¿no?
Y una cosa que toda la audiencia tiene que tener muy en claro, cuando vos hablas de ese dinero es salario de todas y todos los trabajadores del Estado. Porque exactamente, no era... Es dinero de los trabajadores y trabajadoras. Exactamente, que lo desvían para usos que no son los que deberían ser, porque si vos como patronal tenés la responsabilidad del pago de los aportes y las contribuciones patronales, si después usás ese dinero lo desvías, bueno, ahí por un lado se genera todo el conflicto que tiene la obra social porque no dispone de ese dinero, que es una deuda que tiene el gobierno o los gobiernos de acá de Tierra del Fuego con la obra social, y por otro lado era algo, como bien vos decís, Adriana, que ya estaba presupuestado para ese fin, que se usó en otras cosas. Sí, claramente es una malversación de fondos, es un mal desempeño de funcionario público, ¿no? Que son denuncias que nosotros estamos preparando con el equipo jurídico, porque esto genera un perjuicio importante para la obra social, porque tenemos nuestros afiliados y afiliadas que están reclamando justamente lo que necesitan para poder tener una mejor calidad de vida, y la obra social no se lo está brindando. Y no se lo está brindando porque los recursos no llegan donde tienen que llegar. No se puede pagar nada. Entendemos a los prestadores, a los proveedores, las droguerías, los laboratorios, porque es lógico, si vos no le pagás, no te van a entregar nada, no te van a prestar ningún servicio, porque hoy también la situación, la crisis que estamos atravesando en todo el país, nos pasa a todos y a todas, ¿no? No acá solamente en Tierra del Fuego. Y bueno, esta es la realidad que tenemos y en este contexto nos manejamos, en donde no ingresa la plata, entonces no tenés con qué pagar, por más que hables, a quien hables, la plata no llega, los recursos no llegan, y lamentablemente estamos en la situación que estamos, ¿no? Adri, antes de cerrar, también volver a reiterar el reclamo que se viene solicitando desde el SUTEF ya hace mucho tiempo respecto a la autarquía, ¿no?, sobre la obra social, teniendo en cuenta que el mismo Ejecutivo que preside y también ocupa la vicepresidencia dentro de lo que es la administración de los CEF es el mismo Ejecutivo que en este caso se autoarregla y se refinancia su propia deuda de manera unilateral, y teniendo en cuenta que si la autarquía fuese los trabajadores y trabajadoras, podrían tener una decisión y una incidencia real en la toma de decisiones de qué se hace con el dinero que les pertenece, porque es el mismo salario de trabajadores y trabajadoras que financia la obra social, y en este sentido, más allá de la malversación de fondos que se viene demostrando a través de esta administración, también lo que se podría llevar adelante es justamente que la decisión de la obra social que le pertenece a los trabajadores sea de los trabajadores. Exactamente, hay dos cosas que nosotros venimos militando de alguna manera con nuestra bandera desde el sindicato, hoy desde el frente, con quien hemos representado para poder estar en este lugar, es modificar la conformación de ese directorio, porque hoy tienen mayoría, es el gobierno quien administra la obra social, es el gobierno el responsable del estado en que se encuentra la obra social administrativamente y financieramente. Hoy la crisis que atraviesa la provincia, ¿no?, o el poder político que hay en la provincia, nos pasa directamente, nos afecta directamente a nosotros como obra social, porque utilizan los recursos que deberían estar en OCE, hoy los administra el gobierno, ¿no? Eso claramente es lo que nosotros vamos a también hacer presentación ante la legislatura sobre nuestro proyecto de autarquía, en donde exigimos la mayoría de la representación de los trabajadores y trabajadoras, tanto de activos como pasivos, para obviamente avalar y legitimar, ¿no es cierto?, un directorio que represente a los trabajadores y trabajadoras, pero también además exigirle a este gobierno y a quien a futuro se encuentre es que piense o dé prioridad dentro de sus políticas públicas
fortalecer e invertir en salud pública, porque también hay que decir que el 55% de lo que es el presupuesto de la obra social se lo llevan los sectores privados. Entonces, eso también es algo que nosotros exigimos, porque lo hemos planteado dentro del directorio, que no puede ser que monopolicemos a la salud en las 2 ciudades más grandes que tiene la provincia con sectores privados, cuando quien debería contar con los mejores profesionales y con la capacidad instalada necesaria son nuestros hospitales públicos. Son 2 cuestiones que nosotros hemos militado y también hemos en campaña tenido como propuesta, ¿no? La hemos pregonado dentro de nuestra campaña, que son nuestros objetivos principales para poder tener la salud pública, pero no solo para nuestros afiliados y afiliadas, sino para todos los habitantes de acá de la provincia, porque nos merecemos volver a tener los hospitales que teníamos de excelencia y que pueda atender todas las necesidades, y dejemos de darles a los sectores privados para que sigan enriqueciéndose y construyendo cada vez enormes edificios, y nuestros hospitales todavía están en obras, ¿no? Después de tantos años. Clarísimo, Adri, muchísimas gracias por tus palabras, por salir una vez más al aire en Tripulantes de la Mañana para traerle mayor claridad sobre este asunto a toda la audiencia que nos escucha. Te dejamos un saludo muy grande y bueno, quedan abiertos los canales para cualquier otra cuestión que necesites comunicar por este medio. Bueno, bárbaro. Gracias, Rocío, gracias a ustedes por estar siempre atentos y bueno, y llevándoles esta información y un mensaje a todos nuestros compañeros y todos los oyentes de Tripulantes de la Mañana. Abrazo grande. Abrazo grande, Adriana. Adri. Muy bien, Adriana Soria entonces pasaba por el piso de Tripulantes de la Mañana.